Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Nuevamente te saludo a Carlos Sánchez. En esta oportunidad platicaremos un poco sobre la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Para eso entonces vamos a proyectar nuevamente la pantalla para que podamos ver un poco sobre qué versa esta ley, esta normativa jurídica de Guatemala. Como podemos establecer, el nombre completo y correcto es Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El decreto número 22-2008. Esta ley fue creada en el año de 2008. Asimismo, podemos establecer que dentro de los considerandos se establece como primero que nuestra Carta Magna, es decir, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, tiene esa obligación de proteger a las personas y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Aparte de ello, debe de proteger la vida humana desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Partiendo de que a través del decreto 49-82 se aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y a través del decreto 69-94 se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Estado de Guatemala se vio en la necesidad de adoptar medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituían una discriminación hacia y en contra de la mujer. Parte de ello, en este considerando establece que todas las mujeres guatemaltecas tienen el derecho al reconocimiento, al goce y al ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades consagradas en nuestra Carta Magna, asimismo de nuestros estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y que el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, en contra de las niñas, en contra de las adolescentes, que ha imperado en el país se ha agravado con el asesinato y la impunidad debido a las relaciones de desigualdad de poder que existe entre hombres y mujeres, fue necesario la creación de esta ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De conformidad al artículo 171 de la Carta Magna, el Congreso de la República puede decretar las normas que consideren oportunas. En este caso, se crea esta ley que protege a todas las mujeres en contra la violencia que pueda existir. En el artículo número 1 se establece el objeto y el fin de la ley. Y se establece que como primer objeto es garantizar esa vida, esa libertad e integridad de las mujeres. Asimismo, la dignidad y protección de las mujeres ante la ley y particularmente cuando por condición de género, en relaciones de poder o de confianza, o bien en el ámbito público o privado, quien agrede, comete en contra de ellas prácticas discriminatorias. Es dentro de los fines de esta ley promover e implementar disposiciones que orienten a erradicar la violencia física, psicológica, sexual, económica u cualquier otro tipo de coacción en contra de las mujeres, a efecto de garantizarles una vida libre de violencia. Asimismo, en el artículo 2
establece que será aplicable esta ley cuando sea vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre de violencia dentro de las diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, en el capítulo 2, artículo número 3, establece esta normativa jurídica definiciones. ¿Qué definiciones podemos encontrar? Bueno, encontramos la primera, que es relacionada al acceso a la información. Un derecho de la mujer víctima de violencia a recibir plena información y el asesoramiento adecuado sobre la situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las instituciones competentes. Este acceso a la información debe ser de forma integral, a efecto de proteger y darle esa seguridad de los derechos que fueron vulnerados. Esa atención, esa en la emergencia y el apoyo en la recuperación integral. De ahí encontramos la definición del ámbito privado. Y cuando hablamos del ámbito privado, damos a entender y significa esas relaciones interpersonales que pueden existir de una mujer dentro de la confianza que pueda existir cuando exista un cónyuge, un excónyuge, un conviviente, exconviviente, o bien un novio o exnovio o un pariente. Quiere decir que cuando se da la violencia en el ámbito privado, damos a entender que el agresor va a ser esa persona, ese cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, novio o exnovio de la víctima. A eso le llamamos el ámbito privado. Mientras que el ámbito público van a ser esas relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad, refiriéndonos a ese ámbito social, laboral, educativo, religioso, universitario que pueda existir. En el caso, cuando se habla de una violencia contra la mujer en el ámbito público, quiere decir que quien le está vulnerando sus derechos a esta mujer puede ser un compañero de estudio, un compañero de trabajo, un compañero de la sociedad, entre otros. Continuando con las definiciones, podemos encontrar la asistencia integral. ¿Y qué conlleva esta asistencia integral? Pues conlleva esa atención médica y psicológica, ese apoyo social, el seguimiento jurídico o legal de las reclamaciones de los derechos de la mujer, el apoyo a la formación e inserción laboral y una asistencia a un intérprete si fuese el caso. Nuestra siguiente definición la encontramos que va a establecer qué es el femicidio. Y la ley es clara al establecer que femicidio va a ser la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres, en el ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Quiere darse a entender que femicidio es esa acción de darle muerte a una mujer dentro de esas relaciones de desigualdad de un hombre y una mujer. Asimismo, establece la definición de misoginia, que bien es ese odio, ese desprecio, esa subestimación a las mujeres solo por el hecho de ser. De ahí encontramos la definición de relaciones de poder, que es esa manifestación de control o de dominio que conduce a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. De igual manera encontramos la definición de
el resarcimiento a la víctima y se entenderá como ese conjunto de medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido un hecho delictivo. De igual manera, el resarcimiento deberá de caracterizarse por su integralidad y comprender, además de indemnización de carácter económico, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social. También establece la definición para que nosotros podamos entender qué es una víctima. Y dentro de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, establece que una víctima va a ser esa mujer de cualquier edad a quien se le vulnera, se le inflige cualquier tipo de violencia. Damos a entender entonces que la víctima va a ser o bien una niña, puede ser una adolescente mujer o una mujer adulta. De ahí encontramos qué es violencia contra la mujer. Y nuestra normativa legal establece que violencia contra la mujer va a ser toda acción u omisión basada en la permanencia al sexo femenino que tenga como resultado inmediato o ulterior el sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico. Podemos darnos cuenta de esas 4 modalidades que pueden existir de violencia: físico, sexual, económico o psicológico, que es afectada a una mujer. A eso entonces entendemos como violencia contra la mujer y que esta violencia se puede producir en el ámbito público como en el ámbito privado. De ahí encontramos la definición de violencia económica. Esa violencia económica como esas acciones u omisiones que repercuten en el uso, en el goce, en la disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o de unión de hecho, por capacidad o bien por herencia, causándole un deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar. De ahí encontramos la violencia física, que son esas acciones de agresión en las que se utiliza fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, ya sea armas o sustancias con las que se pueda causar daño o sufrimiento físico o bien lesiones o enfermedades a una mujer. Y ahí tenemos la definición de violencia psicológica o también conocida como violencia emocional. Y establece nuestra ley que son esas acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el 4.º grado de consanguinidad, o bien al 2.º de afinidad de la víctima. En ambos casos, con el objeto de intimidarla, menoscabarla o controlarla. La que se somete a este clima emocional puede producir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros de depresión. Y de ahí tenemos violencia sexual, que esta
según nuestra ley, podemos definirla como acciones de violencia física o psicológica, cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada, la denegación del derecho a hacer uso de todos métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual. De ahí, dentro de la estructura de esta normativa jurídica, vamos a encontrar delitos y penas que pueden ser sujetos a aquellas personas que cometan acciones en contra de las mujeres. En el artículo número 5 es importante establecer que estos delitos son de acción pública. Quiere decir que existe un ente encargado de realizar la investigación correspondiente, siendo el Ministerio Público el que está facultado constitucionalmente para realizar las investigaciones correspondientes. De ahí, en el artículo número 6, pues vamos a encontrar el delito de femicidio y establece que se dará en el marco de las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Quien diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. Aquí encontramos como primera, haber pretendido infructuosamente establecer una relación de pareja o intimidad con la víctima. De ahí encontramos mantener en época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. También encontramos dentro de estas circunstancias cuando el resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la mujer. También como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. El menosprecio al cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales. Por misoginia, cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijos de la víctima. Y cada uno de estas circunstancias hace establecer que la pena en contra de quien cometa este delito es de 25 años a 50 años, tal como podemos ver acá en nuestra presentación. Y establece que por ningún motivo se puede solicitar y se le puede conceder la reducción de pena por haber cometido este delito. Asimismo, tampoco gozan de medidas sustitutivas. En el artículo número 7 encontramos violencia contra la mujer y se establece que violencia contra la mujer será cometido quien en el ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose nuevamente de circunstancias. Al realizar un análisis podemos establecer que son muy parecidas las circunstancias. Haber pretendido en forma reiterada o continua, infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima. Mantener en la época en que se perpetra el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa, religiosa, como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo, en menosprecio del cuerpo de la víctima por satisfacción de instintos sexuales o bien por misoginia. Este delito establece las penas siguientes. El responsable del delito de violencia física o sexual contra mujeres será sancionado de prisión de 5 a 12 años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos. Sin embargo, si el delito es violencia psicológica, la pena varía
en cuanto a 5 a 8 años. Y podemos darnos cuenta, si es violencia física o sexual, 5 a 12 años. Si es violencia psicológica, 5 a 8 años. Sin perjuicio de otros delitos que puedan cometerse, tipificados en nuestro Código Penal. De ahí encontramos violencia económica y se establece que se cometerá este delito contra la mujer quien dentro del ámbito público o privado incurra en una conducta comprendida en los siguientes supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos? Que se menoscabe, que se limita o se restrinja la libre disposición de sus derechos o deberes patrimoniales o laborales, que se obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, que limiten, que restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo, que se destruya o se oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal, que se someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de esta o de sus hijos o hijas, que se ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. Quien cometa alguna de estas circunstancias será sancionado con prisión de 5 a 8 años, sin perjuicio de otros delitos que pueda cometerse. El artículo número 9 establece la prohibición de causales de justificación y establece que en los delitos tipificados contra la mujer no podrá invocarse costumbre o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o de exculpación para perpetrar, infringir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer. Asimismo, se hace ver que únicamente con la denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, debe de conocer y dictar las medidas de seguridad que se refiere el artículo número 7 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presente ley, aun cuando el agresor no sea su pariente. Es muy importante establecer que esta ley coadyuga, fortalece la protección de los derechos contra la mujer. De ahí tenemos en el artículo número 10 circunstancias que pueden agravar. Cuando hablamos de agravantes, estamos estableciendo hechos o actos que pueden aumentar la pena que se le puede sancionar a la persona que ha cometido alguno de estos delitos. Podemos establecer entonces que en relación a las circunstancias personales que la persona que agrede, o bien en relación a las circunstancias personales de la víctima. Asimismo, en relación a las relaciones de poder que existe entre la víctima y la persona que la agrede. Y otra dentro de las circunstancias, esa relación al contexto del hecho de violencia y el daño producido en la víctima. Y por último, en relación a los medios o mecanismos utilizados para perpetrar el hecho y el daño producido. Es importante establecer que estas circunstancias se encuentran debidamente reguladas en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Asimismo, en el capítulo número 5 se encuentra todo lo relacionado a la reparación y establece el artículo número 11 el resarcimiento que debe ser
objeto y que tiene derecho la víctima, y establece que debe ser una reparación proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito. Asimismo, que no puede implicarse un enriquecimiento sin causa de la víctima. El resarcimiento podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan el caso concreto. Quiere decir que no puede existir un abuso de ese daño, de ese resarcimiento que se le va a dar a la mujer. Y por último, cuando la víctima ha fallecido, el derecho del resarcimiento continúa vigente. Quiere decir que se extiende a sus sucesores. Quiera tenderse a su esposo, sin el esposo no es el agresor. A los papás, sin ninguno de ellos es el agresor. A sus hijos o algún familiar de conformidad al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. De ahí tenemos la responsabilidad del Estado. Y se establece que en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo en los convenios y tratados internacionales que fueron ratificados, que fueron aceptados por el Estado, se responsabiliza por que las acciones u omisiones en que incurran los funcionarios públicos que obstaculicen, que retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer contra estos la acción de repetición, si resultare condenado sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles. Quiere decir que podemos establecer esa responsabilidad del Estado, que todos los funcionarios públicos deben de coadyuvar para la protección de los derechos de las mujeres. Y por último, podemos encontrar que en el artículo número 27 establece esas fuentes de interpretación. ¿Qué son las fuentes de interpretación? Bueno, es la forma en que se va a entender, se va a tratar de interpretar las normas previamente establecidas en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Este artículo es claro en establecer que las fuentes de interpretación en primer punto son, a nivel interno, la Carta Magna, es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a nivel internacional va a ser a través de los tratados o convenios internacionales que ha ratificado Guatemala. Pero en el caso concreto de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, son dos convenios importantes que son los necesarios para la interpretación. El primero, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y el segundo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es por ello que es muy importante tener conocimiento sobre qué versa nuestra ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Muchas gracias por haber puesto atención. Los veo en una próxima.